Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva su significado. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que las sufren en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias, y sírvanle con gran humildad.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, antes que nada, por supuesto, tengo que saludar a todos los amigos, no al millón de amigos, porque eso es mucha pretensión. Yo no tengo un millón de amigos, o quizás sí, sin saberlo, pero hay que tener menos amigos y, por supuesto, tratar de fomentar esa amistad de la cual todos hacemos gala. Pero nos acordamos el Día del Amigo así de una manera estrepitosa, explosiva, y quizá durante meses no llamamos por teléfono siquiera a un amigo. Todos los días son el Día del Amigo porque el amor es así. Todos los días son el Día de la Madre, de los hijos, de los esposos, de los amantes, de los amigos. Porque no hay un día específico, pero bueno, se ha querido de alguna manera recordar al amigo a partir del 20 de julio aquí en Argentina, cosa que me parece muy bien, por supuesto. Pero bueno, insisto, todos los días son los días de los amigos. A ver, hoy vamos a hablar de un hombre que tuvo una amistad excepcional hacia las criaturas de Dios, hacia usted, hacia mí, hacia todos nosotros. Porque hoy vamos a recordar a un santo, el primero que se tiene registro de sus estigmas y que nació en Italia en 1181 y falleció en octubre de 1226 en Asís. Y por supuesto, me estoy refiriendo a ese santo tan querido, tan apreciado por la comunidad cristiana, que es en este momento San Francisco de Asís, y que se llamó en su vida real Giovanni di Pietro Bernardone. San Francisco de Asís amaba al ser humano por sobre todas las cosas. Amaba por sobre todas las cosas a los desvalidos. Amaba a los pobres, los protegió, los cubrió, los abarcó, los amó, escribió para ellos, lanzó la palabra de Cristo a todos los lugares a los cuales él pudo llegar. Fue también, intentó hacerlo a Medio Oriente, tuvo problemas, su vida fue austera, fue ejemplar, fue simple. El poveretto de Asís, como le llamaban en su momento, poverello de Asís. San Francisco de Asís, que escribiera este cántico a las criaturas con el cual comenzamos el programa. Y él se refería a todos los aspectos de la naturaleza y a todos los componentes de la naturaleza como hermanos. Por eso aquel famoso hermano sol, hermana luna. Y la música que hemos traído hoy para ilustrar este primer momento del cántico a las criaturas es la música de aquella famosísima película del año 1972 de el popular y grande Franco Sefirelli, que se llamó precisamente Hermano Sol, Hermana Luna, donde se recrea de algún modo la juventud de ese joven nacido en Umbría, que dejó todos los honores, todos los lujos, todos los placeres de la vida, porque tuvo un llamado crístico, tuvo un llamado del Señor, y él se dedicó a amar a las criaturas del Señor. Y fue el fundador de la orden franciscana, fue el fundador de una segunda orden, las hermanas Clarisas, y tuvo en su haber todo el amor de un pueblo que lo adoró. Donde él iba, se postraban a sus pies, porque él predicaba con el ejemplo. Eso fue maravilloso en ese momento. En el año 1100, usted se imagina cuánta pobreza debe haber habido en esos lugares que él recorrió, en esos lugares de la propia Italia, de algunos otros lugares de lo que después fue Europa, llegó hasta Egipto, intentó llegar al Extremo Oriente, no pudo hacerlo, murió joven. Bueno, fue una vida ejemplar,
Fue una vida de uno de los grandes santos de la historia de la cristiandad. Hoy nos vamos a referir a él por muchos motivos. El Día del Amigo es uno de ellos, porque él fue amigo de Dios, fue amigo de los hombres, fue amigo de los animales, fue amigo de la naturaleza. Creo que nos dio o nos dejó un gran legado en todo eso que él propuso, que era amar al otro indiscriminadamente y sobre todo al otro que no tenía poder. Imagínese usted lo que debe haber sido la Italia tan dividida del 1100 entre pobres y ricos. Debe haber sido realmente espantoso lo que vivía la clase desposeída. Entonces él, en un momento determinado, cuando tuvo una iluminación divina, dejó todo a un lado, dejó a sus padres, a su familia, a sus placeres, a sus lujos, porque era hijo de un rico mercader, y bueno, se dedicó a proteger a los desvalidos. Hoy nuestro recuerdo y nuestro, ¿cómo decirle?, nuestro homenaje a la amistad a través de una figura tan maravillosa como ha sido la de San Francisco de Asís. Dio, fammi strumento della tua pace, dove c'è l'odio portare l'amore, dove c'è offesa donare il perdono, dove c'è il dubbio infondere fede. Ai disperati ridare speranza, dove c'è il dubbio far sorgere luce, dove tristezza diffondere gioia, donare gioia e tanto amore, gioia ed amore, gioia ed amore. Dio, fammi strumento della tua bontà, dammi la forza di consolare i cuori. Non voglio avere, ma solo donare, capire e amare i miei fratelli. Solo se diamo riceveremo, se perdoniamo avremo il perdono, solo morendo rinasceremo, 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 rinasceremo. Escuchábamos Preghiera Semplice de Riz Ortolani, el compositor italiano que ilustró la película de Franco Sefirelli del año 1972, Hermano Sol, Hermana Luna. Una música muy medieval, usted se estará dando cuenta, que hace honor al momento histórico en el cual transcurrió la vida de San Francisco de Asís. Quiero decirle que la película fue un gran éxito, no fue una gran producción, fue externamente o exteriormente una película preciosa, es decir, con todos los detalles
tan bien buscados por Franco Sefirelli. Franco Sefirelli después se dedicó a ser regisseur de óperas, es decir, la puesta en escena, visualmente hablando, de Franco Sefirelli siempre fue maravillosa. No hay nada que objetar, pero digamos que a esta película, que podría haber sido mucho más profunda, le faltó eso precisamente, le sobró vistosidad o aspectos visuales y le faltó profundidad, pero no obstante el público la abrazó con amor y tuvo a dos protagonistas que fueron actores desconocidos y que después no siguieron una carrera cinematográfica, que yo sepa. El joven Francisco de Asís fue encarnado por Graham Faulkner y la joven Clara de Asís fue protagonizado por una muchacha que se llamó Judy Bowker. Entre los conocidos dentro del elenco figuraron Alec Guinness, haciendo del Papa Inocencio III, y Valentina Cortese, una muy buena actriz del cine italiano, que en ese momento estaba casada con el actor norteamericano Richard Basehart, que también trabajó mucho tiempo en Italia. Bien, estos son datos al margen, como para que usted, si vio la película en su momento, tenga en cuenta y conozca un poco más de San Francisco de Asís. Insisto, la película fue preciosista y tuvo una música muy acorde, muy simpática, a través de los temas de Riz Ortolani. Yo que quiero ubicar al oyente y quiero ubicarnos dentro de la época, de la sociedad de la época del siglo XII. Es decir, comenzaban las cruzadas y se desarrollaron el comercio, se desarrolló el incremento demográfico, la gente fue a partir de entonces a vivir con más frecuencia, asiduidad en las ciudades. La economía seguía teniendo su base fundamental en el campo, pero los excedentes de su producción se canalizaban hacia la alta burguesía. Seguía habiendo nobleza, clero, clases dominantes, acaudalados burgueses. También la sociedad estaba repleta de artesanos, de mercaderes, de hombres de negocios. Había comenzado a tener posibilidad el ascenso social y el comercio y la banca crecían, dominados por el constante afán de lucro. La Iglesia se vio influida también por la nueva riqueza y eso quizá hizo que personas o personajes como Francisco de Asís reaccionaran en contra del boato y el oropel y el lujo que tenía la Iglesia Católica o los principales dignatarios de la Iglesia Católica en ese tiempo. No eran pocas las críticas de algunos de los ministros que se preocupaban más por el crecimiento patrimonial y por sus relaciones políticas. Entonces surgieron movimientos dentro de la propia Iglesia Católica como el de Francisco de Asís. Los cátaros fueron otros y ¿qué auspiciaban o qué propiciaban ellos? La pobreza, la castidad y la obediencia. Surgieron muchos movimientos religiosos que rechazaban la creciente opulencia de la jerarquía eclesiástica y que se dedicaron a vivir de acuerdo con los postulados de una vida más cristiana, es decir, lo que había predicado en su momento un Jesucristo, diciendo que había que acoger a los pobres, había que protegerlos, había que ubicarse más del lado de ellos, dejando de lado todo aquello que significó, usted se acuerda, cuando echó Cristo o Jesús a los mercaderes del templo. En fin, todo eso significó que Francisco de Asís, junto a un grupo de jóvenes que lo habían acompañado en sus momentos de
opulencia y de esplendor y de disipación, se convirtieran a esa nueva fe que no fue diferente a lo que había predicado Cristo, pero que se había desvirtuado bastante. Ese grupo de jóvenes que lo siguieron, que después formaron el grupo de la Congregación de los Franciscanos, vieron en la Iglesia Católica y en los altos dignatarios, en la jerarquía eclesiástica, a nacientes enemigos que decían que se estaban corrompiendo. Bueno, sí, siempre cuando hay un movimiento de cambio dentro de una sociedad, por supuesto que los que están del otro lado pegan el grito, patalean y se declaran enemigos del recién nacido movimiento. Eso sucedió en el caso de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo. Nacieron bajo una sumisión a la Iglesia Católica, pero después fueron evolucionando hacia otros estratos, es decir, al estrato del voto de pobreza, de castidad y de obediencia. Todo eso muy entendible dentro del siglo XII, que había tanta disparidad dentro de las condiciones sociales de los distintos estratos de la sociedad del momento. Había que acoger a los pobres, había que ayudarlos a vivir un poco mejor, pero claro, si los comparamos con lo que se vive ahora, la cosa es muy diferente. Aquello no había posibilidad de enmendarlo de otra manera. En este siglo XX o XXI que estamos transitando, aquello mismo no es posible de ser puesto en movimiento, en marcha, porque la circunstancia es diferente. Después de la revolución industrial, todo ha cambiado y en este momento no solamente hay que acoger y proteger a los pobres, sino también tratar de darles fuentes de trabajo. Eso es la diferencia entre aquellos franciscanos del siglo XII y los franciscanos actuales. Usted sabe que nuestro Papa argentino, Jorge Bergoglio, ha asumido el nombre de Francisco a partir de San Francisco de Asís. Pero insisto, las circunstancias que rodearon a San Francisco de Asís en el siglo XII no son las mismas que rodean a la mayor parte de la cristiandad en este siglo XXI que estamos recorriendo. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Bien, escuchábamos un tema de Riz Ortolani de la película Hermano Sol, Hermana Luna, titulado Conversione di Bernardo, es decir, en el momento en que después Francisco de Asís escuchó una voz divina, una voz celestial, que le indicaba que dejara la guerra porque él había marchado formando parte del ejército papal. Había que recuperar algunos territorios. En ese momento Italia no era para nada lo que es ahora, lo conocemos ahora. Algunos lugares estaban bajo la autonomía del Sacro Imperio, otros eran nobles desterrados y que habían hecho sus propios feudos. En fin, él había viajado con un batallón hasta Apulia para justamente ir a pelear contra los supuestos enemigos, cuando durante una noche en el 1205 escuchó una voz que le recomendaba regresar a la ciudad de Asís. Lo hizo y ante la sorpresa de quienes lo vieron, seguía siendo el joven jovial y encantador que todo el mundo había conocido, pero empezó a mostrar una conducta de desapego a lo terrenal. Tanto es así que en su momento llegó a presentarse desnudo ante el pueblo, empezó a caminar por las calles de Asís desnudo, cosa que muy bien aprovechó Franco Sefirelli, que amaba al cuerpo masculino, y lo mostró muy bien, por supuesto con el pudor del momento, en 1972, en su película Hermano Sol, Hermana Luna. Bien, él empezó a pasearse por el pueblo sin ninguna ropa encima. Su padre creyó que estaba demente, lo hizo encarcelar, le quitó todo apoyo, lo encerraron en un calabozo. Su madre después, cuando se ausentó el padre del lugar, se encargó de rescatarlo, de liberarlo. El Pietro Bernardone, el padre, que estaba muy preocupado por lo que le estaba sucediendo a su hijo, acudió a las autoridades para forzarlo a presentarse. Pero el muchacho, que decía que él ya no pertenecía a esa jurisdicción, se escapó de la férrea dominación de su padre y se fue a vivir a otro lugar. Bien, dejó todo atrás de sí y cuando fue a pedirle auxilio al Papa, el Papa en un primer momento lamentó lo que estaba sucediendo, le pareció espantoso, perdía el apoyo de una familia muy importante de Asís, pero después él, con su perseverancia, con su persistencia y con el ejemplo que demostró a la sociedad de pobreza, de castidad, de pudor que mostró en ese momento, de despojamiento total de todo lo material, digamos que el Papa empezó a darse cuenta de que había en él una materia prima que había que aprovechar, porque justamente si había algo en ese momento que el pueblo en general reclamaba a las autoridades eclesiásticas, era esa forma de vida dispendiosa, una forma de vida muy lujosa que no coincidía con los preceptos de Cristo. Entonces el Papa lo empezó a proteger y empezó a darse cuenta de que allí había una materia prima importante para cambiar justamente la imagen que tenían los sacerdotes o la jerarquía eclesiástica dentro del pueblo, dentro de la gente del pueblo. Bueno, este hombre, Francisco de Asís, que así fue conocido en ese momento, empezó a llamárselo así, no era santo todavía, fue canonizado 5 años después de su muerte. Emprendieron un viaje a Roma, tuvieron la audiencia con el Papa. Primero el Papa tuvo un tanto de resquemor hacia este movimiento, según él, anticlerical, pero después, bajo la influencia de un cardenal que era amigo de su padre, Francisco pudo tener una nueva audiencia para que se considerara la aprobación de su hermandad de pobres, como él la llamó.
El Papa lo consintió, se llamó Hermanos Menores o Frailes Menores, el nombre de esta congregación. Empezaron a convivir con los campesinos locales, atendiendo a los leprosos. No fueron sacerdotes, ellos no podían ejercer algunas funciones que ejercían los sacerdotes, pero fueron hermanos dentro de la Iglesia Católica. Se les llama frailes menores. Fue entonces cuando conoció a Clara, que era una muchacha que había sido muy amiga de él. No había habido ninguna otra intención dentro de esa relación más que la amistad. Y Clara también, digamos que asumió la misma actitud que tenía Francisco, el joven, en ese momento ya se llamaba Francisco, y bueno, crearon entre los dos la Orden de las Hermanas Clarisas. En el año 2215, durante el concilio de Letrán, la organización creada por Francisco adquirió un fuerte estatus legal, pero él tenía sus propias reglas que quería que se siguieran a rajatabla, y por ejemplo le pidió al superior de él que en ningún momento le permitiera a los hermanos, aunque le pidieran al Papa, que no, de acuerdo a sus principios, no les diera mayor jerarquía que la que tenía. Es decir, él no quería el poder, él quería el poder a través de su acción sobre la humanidad doliente o sufriente. No le interesaba otro tipo de poder y se opuso férreamente a que los seguidores de él tuvieran en algún momento otra intención que no fuera ayudar a los pobres. En fin, una vida realmente increíble, que no nos extraña que en su momento haya pasado inmediatamente a la gloria, haya sido canonizado 5 años después de su muerte, haya sido el primer santo que se constató que tuvo los estigmas de Cristo. Después le voy a dar más detalles sobre el tema, sobre algunas declaraciones de los testigos que vivieron su muerte y que vieron cómo eran los estigmas que invadieron el cuerpo, los brazos, las manos y los pies de San Francisco de Asís. Pero realmente fue uno de esos hombres únicos que ha tenido la historia de la cristiandad en este caso. Bien, nos vamos a nuestro bloque de la actualidad artística y cultural en la ciudad de Córdoba. A ver, quiero recordar a un querido amigo, actor, durante toda su vida, que acaba de fallecer. Yo me enteré un poco tarde, por eso no lo dije antes, pero en este mes de julio que estamos transcurriendo, falleció Víctor Moll, un actor cordobés que se destacó aquí y en escenarios de Latinoamérica, que fue, por sobre todas las cosas, más allá de un gran actor, fue un ser humano excepcional. Y uno suele decir estas cosas cuando alguien fallece, pero de Víctor Moll creo que todo el mundo tenía la misma opinión, que era una de las personas más bondadosas que yo he conocido, un ser alegre, prístino, con algo de niño en su forma de ser, generoso, que bueno, nos dio obras de arte tan importantes dentro del teatro cordobés independiente como La Curva. Allí lo conocí yo en la década del 80, imagino, cuando recién nacía la democracia en Argentina, o a comienzos. Todavía
posiblemente no, porque me acuerdo que lo vi en el Instituto Goethe y todavía las cosas estaban bastante mortificantes dentro del proceso. Allí lo conocí a Víctor Moll en La Curva, después hizo Los Parientes, después Vida con Mamá, trabajó con Jorge Pinus, trabajó mucho bajo las dirección o las órdenes, en sentido figurado, de H.T. Cavagliato. Víctor Moll, que me seguía permanentemente en este programa, que en los últimos tiempos ya había desaparecido de mi mail porque evidentemente estaba muy enfermo, que no había perdido la visión, y bueno, no sé cómo murió. Murió evidentemente muy estragado por la enfermedad que tenía, pero de él siempre me voy a acordar de su gesto de bonomía y de su gesto de confianza y de generosidad infinita. Víctor Moll fue un ser increíble, y sobre todo dentro del mundo del teatro, que suele ser un mundo bastante competitivo, por no decir envidioso, egoísta y con muchas mezquindades. Víctor Moll fue un ser humano excepcional, y eso es lo mejor que se puede decir de él, más allá de haber sido un grande dentro del teatro independiente cordobés. Bien, y otra cosa que quiero mencionar es la puesta en escena de Tristana e Isolda, que se hizo la semana pasada a través de la televisión, en vivo y en directo desde el Teatro Colón, dirigido por Daniel Barenboim, la orquesta, la Stadtkapelle de Berlín, y además con un grupo de intérpretes que llegaron desde Alemania con él. Bueno, eso que yo comenté en mi Facebook, diciendo que se podría decir que esa puesta en escena fue maravillosa, única, excepcional, pero yo quise mencionarla como un Gesamtkunstwerk, es decir, una obra de arte total. Esa palabra acuñada por Richard Wagner, que quería que se usara para hacer sus obras dramáticas. Él no quería que se llamaran óperas, quería que se llamaran trabajos musicales dramáticos. Y realmente este Tristana e Isolda, después de haber visto mucha ópera en distintos lugares del mundo, sobre todo en el Metropolitan y en Berlín y en Barcelona, yo quiero decir de que esto fue el trabajo operístico más sublime que yo haya llegado a ver. Y mire que son muchos años de ver buena ópera. Le voy a dedicar un programa a Daniel Barenboim, se lo merece. Es un hombre excepcional que permanentemente le brinda al mundo lo mejor. Ya está mayor y lo noté fatigado y lo noté que los años le pesan, sobre todo en las entrevistas que tuvo en la ciudad de Buenos Aires durante estos días en que permaneció, esta quincena que permaneció entre nosotros. Pero esta puesta en escena de Tristana e Isolda fue realmente sublime. No lo puedo mencionar de otra manera. Creo que si Richard Wagner desde algún lugar del universo está viendo, sabe que esto ha sido la culminación de toda una carrera, no solamente de él como compositor y amante de la obra de arte total, sino de una carrera excepcional como la de Daniel Barenboim, que une capacidad artística con una ética personal y profesional incomparables, hablando de seres humanos excepcionales. Tengo que decirlo, este Tristana e Isolda que vimos desde el Teatro Colón en vivo y en directo fue una de las mejores expresiones musicales que yo haya visto en mi vida. Bien, seguimos. En este caso voy a mencionar lo que nos trae dentro de poco la Galería de Arte del Colegio de Escribanos, la Galería Enrique Mónaco. La muestra del pintor Luis Osanluna sigue hasta el lunes 6 de agosto y el jueves 9 de agosto a las 7 de la tarde se inaugura la muestra de dibujos y escultura de Lucía Contato y Marcela Quinteros en dibujo y de Roxana Serra en esculturas. Voy a dejar para la semana que viene la mención
de todos la importante repercusión que ha tenido la Galería de Arte Enrique Mónaco en los distintos medios de nuestra ciudad. Pero realmente el trabajo que se está haciendo allí en este momento, liderado por Miriam Brusa, es excepcional, y realmente los medios de comunicación se han hecho eco, pero eso lo dejo para la semana que viene. Ahora nos vamos a nuestro espacio dedicado a la Fundación ProArte Córdoba. A partir de este momento, nuestro espacio dedicado a la Fundación ProArte Córdoba, celebrando sus 40 años. Bien, dentro de las próximas actividades de la Fundación ProArte tenemos una sorpresa, que nos llevamos una sorpresa porque no estaba programado, y los que amamos la buena música en Córdoba realmente nos sorprendimos gratamente sabiendo que el 28 de agosto estará en la sala del Teatro Real, auspiciado por Fundación ProArte, la gran Marta Argerich, que, como usted sabe, en este momento es la máxima representante de los intérpretes pianísticos del mundo. Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Lo que ahora quiero yo mencionar es lo que viene dentro del ciclo Sábados Culturales en el Montserrat y en el ciclo de abono. El ciclo de abono, el próximo domingo 5 de agosto, se presentará la pianista lituana Musa Rubakite. Y en el ciclo Sábados Culturales del Montserrat, el 4 de agosto, es decir, un día antes, se presentará el cuarteto Numen. Estará la escritora Cristina Bajo haciendo la presentación, dando una charla previa, eso se hace a las 4 de la tarde, y el concierto comienza a las 5. Y ahora vamos a escuchar un fragmento de una de las piezas de Mozart que hará el cuarteto Numen dentro de el cuarteto número 21 en re mayor del compositor vienés, y que podemos escuchar a partir de este momento. Fundación ProArte Córdoba, 40 años. Bien, y ahora nos vamos a nombrar algunas de las empresas amigas que participan en este programa. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Grito Sagrado, libros, música plástica, todo lo encontrás en el Chaval Rodríguez 421 en pleno Paseo de las Artes. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Recuerde que en el Centro de Arte Contemporáneo y en la Escuela Juan Zorrilla, los días martes y jueves hay el mejor cine independiente de la zona norte de nuestra ciudad. El martes 24 de julio, en la Sala Juan Zorrilla,
se presenta una película o se exhibe una película española del año pasado que se titula Incierta Gloria y que está ubicada en el año 1937 en el frente de Aragón durante la Guerra Civil Española. Un joven oficial republicano se enamora de una enigmática mujer y allí surgen algunas controversias dentro de lo que está pasando en ese país o lo que estaba pasando en ese país en ese momento, 1937, en plena Guerra Civil Española. Bien, y el jueves 26 de julio en el Centro de Arte Contemporáneo, una película encantadora que yo vi el año pasado, que ya tiene algunos años, que fue dirigida por Daniel Auteuil, el gran actor del cine francés, que es director y protagonista de este filme. Se llama La hija del posero, un hombre que hace pozos o que hacía pozos, y está basado en una obra de Marcel Pagnol, el gran autor de teatro francés, que además llevó al cine algunas producciones propias y que fue realmente uno de los grandes dramaturgos de fines o de comienzos del siglo XX. Bien, sigo. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Arfiel, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Y quiero decirles que el libro que ya les estoy recomendando y que voy a comentar dentro de 2 semanas aproximadamente es Los pacientes del doctor García, basándose en las crónicas de guerra de Benito Pérez Galdós. Almudena Grandes ha hecho un libro extraordinario sobre las circunstancias que enfrentaron a republicanos y a franquistas durante la Guerra Civil Española. No se pierda ese libro, si usted tiene oportunidad de tenerlo en sus manos, léalo, lo vamos a analizar aquí, es un libro grande, es un libro que tiene unas 500 y pico de páginas, lo estoy releyendo justamente para extraer los momentos más profundos y más ricos dentro de la literatura de Almudena Grandes. Y en este caso, que se llama Los pacientes del doctor García, es la 4ª parte de Crónicas de una guerra interminable, que haciendo alusión a los textos de Benito Pérez Galdós, esta mujer, Almudena Grandes, que es una conocida de Argentina, además en este momento está integrando junto a Jorge Fernández Díaz el jurado de la selección del Premio Clarín de Literatura del año 2018. Es decir, es una magnífica narradora que tiene hallazgos literarios únicos. A mí me encanta Almudena Grandes porque, en este mundo machista que estamos viviendo, escribe como si fuera un hombre. Es decir, no le hace asco a nada. Almudena Grandes sabe decir las cosas de la mejor manera y es capaz de analizar una situación bélica con el mismo nivel, con la misma autoridad como es capaz de describir una escena erótica o romántica o algo que tenga que ver con los sentimientos, con el corazón. Yo estoy fascinada con Almudena Grandes. Es una gran autora. No está todavía muy extendido Crónicas de una guerra interminable entre nosotros, porque son libros difíciles, complejos. Yo lo estoy releyendo, pero justamente quiero hacerlo para extraer lo mejor de él. Es decir, le estoy recomendando a partir de Maidana Libros que no se pierda Los pacientes del doctor García, que dentro de pocas semanas vamos a analizar aquí en este programa. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días.
no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Con esta cantiga Rosa das Rosas seguimos ilustrando este programa dedicado a San Francisco de Asís. Antes de su muerte él tuvo que vivir muchas vicisitudes, tuvo enfrentamientos con autoridades eclesiásticas, tuvo enfrentamientos con sus propios hermanos de la orden, porque algunas costumbres ya se habían relajado, él tuvo que viajar, viajó a Chipre, viajó a San Juan de Acre, viajó al delta del Nilo, donde estaban los cruzados, donde él predicó esta nueva visión que tenía del cristianismo. Mientras tanto se le rebelaron algunos de sus seguidores en su tierra natal.
Y bueno, mientras él sufría un descenso a los infiernos a partir de sus estigmas y de su estado de salud cada vez más precario. Finalmente falleció en 1205 a los 40 y pico años de edad. Pero mientras tanto supo lo que era el martirio físico realmente. Fue tremendo lo que vivió. Y hubo disensiones, le decía, falta de organización, protestas, desacuerdos entre los hermanos que él había dejado, y además llegó el rumor de la muerte de Francisco, ante lo cual parece que algunos consideraron que algunas de las reformas que él había implementado no eran de lo mejor para la orden. Cuando él volvió a su tierra natal, el Poverello da Assisi, como lo llamaban, tuvo que cambiar algunos reglamentos. Lo hizo a partir del ayuno, de la oración permanente, se retiró, hizo como un retiro espiritual, él solo. Y bueno, digamos que creó esta llamada Tercera Orden para permitir que hombres y laicos también pudieran ingresar a vivir bajo el Evangelio, tras las huellas de Francisco. Es decir, le pidió al Papa autorización para que hombres y mujeres laicos pudieran vivir bajo estas órdenes que él había creado. Le concedieron ese deseo que él tenía final, y bueno, después ya todo se precipitó en su vida y murió bajo, por supuesto, en olor de santidad, y inmediatamente después, 5 años después, ya fue canonizado. Pero es interesante leer lo que relató San Buenaventura el día de su muerte, que dejó escrito, sobre los estigmas de San Francisco de Asís. Él dijo en su momento, después de verificar las llagas de San Francisco con médicos de la región, dijo lo siguiente: al emigrar de este mundo, el bienaventurado Francisco dejó impresas en su cuerpo las señales de la pasión de Cristo. Se veían en aquellos dichosos miembros unos clavos hechos por su misma carne, fabricados maravillosamente por el poder divino, y tan connaturales a ella que, si se les presionaba por una parte, al momento sobresalían por la otra, como si fueran nervios duros y de una sola pieza. Apareció también muy visible en su cuerpo la llaga del costado, semejante a la del costado herido de Cristo. El aspecto de los clavos era negro, parecido al hierro, mas la herida del costado era roja y formaba, con la contracción de la carne, una especie de círculo, presentándose a la vista como una rosa bellísima. El resto de su cuerpo, que antes, tanto por la enfermedad como por su modo natural de ser, era de color moreno, brillaba ahora con una blancura extraordinaria. Porta in cuore un sogno, con amore ed umiltà potrà costruirlo, se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza niente, se vorrai ogni giorno
alto arriverai. E le gioie semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi. Canzone di San Damiano de Riz Ortolani de la película Hermano Sol, Hermana Luna. Y entre los escritos reconocidos de Francisco de Asís está el Cántico a las Criaturas, que yo les leía en primer término al comenzar el programa, las alabanzas en todas las horas, la carta a toda la orden franciscana, la bendición a Fray León, la verdadera alegría, la carta a las autoridades y muchas más. Pero, por sobre todas las cosas, lo que quiero resaltar es cómo se tomó la figura de Francisco de Asís en las artes, en las diversas artes. Hay una ópera que se llama San Francisco de Asís de Olivier Messiaen. No sé a dónde se ha puesto en escena, en la Argentina no que yo sepa. El cine y la televisión han tomado esa figura desde el año 1911. Hay una película titulada El Poverello d'Assisi del año 1911 del director italiano Enrico Guazzoni. Después hubo muchísimas más, todas ellas en Italia, incluso Roberto Rossellini en 1959 hizo un filme titulado Francisco Juglar de Dios. En el año 1961, el director Michel Curtiz hizo Francisco de Asís, basada en un libro de Luis de Hull, que se puede ver en YouTube. La estuve viendo el otro día, no me gustó mucho la forma hollywoodense que tiene ese Francisco de Asís. Pero bueno, hay que adecuarse a la época. En 1961 se filmaba de esa manera. Todo demasiado impecable, demasiado pulcro, mucho esplendor en una historia de una vida que realmente resultó ser de otra manera. Bueno, sigo. En el año 1966 hubo una primera versión en blanco y negro de la directora italiana Liliana Cavani titulada Francisco de Asís. En el año 72 llegó Hermano Sol, Hermana Luna de Franco Sefirelli. Liliana Cavani retomó la historia de Francisco de Asís en 1989 en un filme titulado Francesco. Hubo otras películas, incluso una de dibujos animados, otros directores, un director portugués hizo otra se tituló Clara y Francisco, del director italiano Fabrizio Cozza. Es decir, nosotros no la conocimos porque acá evidentemente no se han difundido. Pero Liliana Cavani perseveró con su personaje y finalmente hizo una miniserie televisiva en el año 2014 titulada Francesco. Bien. Y en la literatura y en la poesía también ha resaltado la figura de Francisco de Asís. Chesterton, que era católico, escribió una novela titulada San Francisco de Asís. Emilia Pardo Bazán le dedicó una poesía. Nikos Kazantzakis escribió una novela que fue muy famosa en su momento, en la década del 50 o 60, ya ni me acuerdo. Se llamó El pobre de Asís. José Saramago, el gran escritor español, con la segunda vida de Francisco de Asís. Ramón María del Valle Inclán escribió Lirio franciscano. Torcuato Tasso a San Francisco de Asís. Rubén Darío, una poesía titulada Los motivos del lobo. Juana de Ibarburu, Relato del beso al leproso. Y finalmente el famoso Dante Alighieri, en El paraíso de la Divina Comedia, en el canto 12, hace alusión a San Francisco de Asís. Es decir,
Un personaje que ha dado mucho al mundo del arte porque fue realmente riquísimo. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Rey Alfonso X, un tema musical medieval que tiene que ver con la guerra y con los caballeros que iban a la guerra. A ver, para ir redondeando un tanto ya la historia de San Francisco de Asís. Su padre le puso de apodo Francesco, él se llamaba Giovanni,
Giovanni di Pietro Bernardone, pero su padre lo llamaba Francesco porque el padre viajaba permanentemente a Francia. Francesco significaba francesito. Entonces él tomó ese nombre después porque le pareció apropiado, él se había acostumbrado a ese nombre. Francisco, ha quedado en la historia de la humanidad y sobre todo en la historia del cristianismo como aquel que con su espíritu de pobreza, de desprendimiento, fue el más parecido a Jesús en la historia de la cristiandad. Probablemente fue el más parecido a Jesús. Sigue conmoviendo el Poverello d'Assisi por su capacidad de reconciliación con todo y con todos. Dicen que es quizá el santo más ecuménico. Además, el mundo cristiano está lleno de iglesias y de altares dedicados a él, y por él este nombre, que antes era bastante raro, se hizo habitual en toda Europa. Hay numerosos epónimos de ciudades o localidades, lo conocemos muy bien los cordobeses con nuestro San Francisco. Está San Francisco de Quito o la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos. Es además patrono de los veterinarios, es el patrono de los profesionales relacionados con los bosques y las forestas y por extensión de muchos movimientos ecologistas que empeñan sus esfuerzos en el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. Es decir, San Francisco de Asís se ha erigido, pleno siglo XX o XXI, como el santo de todo ese movimiento que hay en favor de la naturaleza en este momento, cuando ya el ser humano se ha encargado de devastar la naturaleza. Bien, y por último quiero decirle que la orden franciscana ha sido designada por el Vaticano como custodio de los santos lugares, es decir, ellos permanecen siendo custodios de los santos lugares en Medio Oriente. Bien, señores, de esta manera, trayendo la figura de San Francisco de Asís a este Día del Amigo que acabamos de vivir, quise darle una dimensión diferente a todo lo que hacemos dentro de este programa, donde siempre hablamos de hombres y mujeres extraordinarios, sin ninguna duda, porque son los que hacen la historia. Y hoy quisimos hablar de un santo cristiano, ¿por qué no?, que se lo merece y se lo mereció muy bien en su momento. Recuerde que usted puede escuchar este programa a partir de dentro de unas horas en YouTube, y si no, en 2 o 3 días está subido a mi muro de Facebook. Voy a despedirme nombrando a algunos de mis amigos radiofónicos o personales: a Raquel, a Julia, a Elena, a Miriam, a Julio, a Marcelo. Hay tanta gente linda que está participando de alguna u otra manera en este programa. Me despido con la frase que nos viene acompañando en los últimos tiempos: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es simplemente justicia. Gracias a Diego Quiroga, a Rogelio Flores, que hoy estuvo en los controles, a Gustavo Seifer, y bueno, me despido hasta la semana que viene, en que después del programa de Guillermo Sánchez estaremos aquí nuevamente, si Dios quiere, en 93.3 Radio Pascal FM. Chao, hasta entonces. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán.